10 trucos que el diablo está usando contigo ahora mismo. El diablo no es tonto. Es la antigua y astuta serpiente responsable de la caída de muchos grandes hombres en la Biblia e incluso en la actualidad. Ignorar sus trucos te hace vulnerable a sus ataques. ¿Cuáles son entonces los trucos del enemigo? En este video, exploraremos 10 trucos que el diablo usa contra ti y cómo puedes vencerlos mediante el poder del Espíritu de Dios que vive dentro de ti. Si a menudo haces clic en otros videos sin terminar de verlos, esta vez haz una excepción. 036, les pedimos que vean hasta el final, ya que este es un mensaje que puede transformar vidas. Estamos en tiempos recientes, y no es momento de subestimar al enemigo, que sabe que tú podrías ser su próxima víctima. Oramos para que nunca caigas en sus trampas en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuáles son los 10 trucos más mortíferos que utiliza con sus víctimas? Truco número 1, te hace creer que el pecado no es tan dañino. Muchas veces en las Escrituras, Dios usa diferentes ejemplos, historias y experiencias para dejar claro que Él detesta el pecado, pero el diablo nunca lo mostrará así. Embellecerá tanto la iniquidad que parecerá casi irresistible. Pero, querido Hijo de Dios, no importa cómo se presente el pecado es pecado. El diablo te hará ver el pecado como algo insignificante, pero es muy importante y no debe banalizarse. Un truco que usa el diablo es hacerte pensar que siempre puedes pedir perdón cuando pecas. ¿Pero has olvidado lo que dijo Pablo en Romanos 6:1? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Dirás que debido a que Dios ha hecho provisión para la gracia, puedes seguir pecando? No. Dios todavía odia el pecado ahora, como lo hacía en el tiempo de la ley. El propósito principal de la gracia es enseñarte a negar la impiedad y los deseos juveniles, y a vivir sobria, justa y piadosamente, incluso en este mundo. Dios no nos dio la gracia como licencia para pecar. Dios es santo y no puede contemplar el pecado. Las Escrituras dicen que Él tiene ojos demasiado puros para ver la iniquidad. La presencia del pecado en la vida de una persona crea una barrera entre ella y Dios. Las Escrituras dicen que no os dejéis engañar, el que es justo es el que hace justicia. Dios te evalúa a través de las palabras y acciones de tu corazón, no solo tus palabras. Él sabe cuando tu corazón no está bien, incluso si continúas profesando que estás bien con Dios. Dios no puede tolerar el pecado. ¿Tienes algo que no te gusta con mucha pasión? ¿Sabes que no puedes soportar verlo y solo quieres deshacerte de él o salir de allí? Sí, así es como Dios siente acerca del pecado. Donde quiera que ve pecado, no se asocia con él. ¿Recuerdas la famosa declaración que hizo Jesús mientras estaba colgado en la cruz? Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿qué significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue entonces cuando Dios le dio la espalda a Jesús en la cruz, porque Él llevó los pecados del mundo en ese momento. Llevaba el pecado y Dios no podía estar cerca de él. Si Dios permitió que su Hijo permaneciera en la cruz a causa del pecado, ¿por qué crees que toleraría acciones impías? Los pecados, ya sean cometidos por creyentes o incrédulos, repelen a Dios de la misma manera que un pez no puede vivir fuera del agua. La naturaleza de Dios no nos permite contemplar el pecado. Por lo tanto, dio a los creyentes el Espíritu Santo para que, mediante la obra continua del Espíritu, puedan producir buenos frutos que glorifiquen a Dios. Si estás en pecado y continúas viviendo así, no estás agradando a Dios. El diablo intentará convencerte de que los pequeños actos de pecado no son importantes, una pequeña mentira, una adicción que es solo una respuesta emocional normal o una debilidad. Él te sugerirá muchas cosas para animarte a continuar con conductas incorrectas ante los ojos de Dios, porque sabe que habrá un día del juicio cuando todos serán evaluados en base a sus obras. El diablo quiere asegurarse de que estés en enemistad con Dios.
Dios da el Espíritu Santo como facilitador y fortalecedor para ayudarte a vencer el pecado, no a vivir en él. Cualquier voz o pensamiento que te haga creer que los pecados cometidos contra Dios no son importantes es una artimaña del enemigo para atraparte. Quiere invadir tu vida. Si tienes una adicción o un pecado persistente, es por eso que Cristo vino y murió para liberarte de tus pecados. Ven a Jesús y busca ayuda y consejo en oración de líderes espirituales. Truco número 2. Te hace creer que tus oraciones son impotentes. Uno de los principales objetivos del diablo es hacerte rendir antes de llegar a donde Dios quiere que estés. Él continuará inculcando pensamientos desalentadores e inseguros en tu corazón para hacerte pensar que Dios no te escucha y que tus oraciones no están funcionando. Sin embargo, Dios ha dicho en su palabra que Él nunca te dejará ni te desamparará, lo que significa que Él siempre está a tu lado, escuchando tus oraciones. ¿Quieres saber cuánto te ama Dios? Dijo que contaba cada cabello de su cabeza. Les dio a todos un número. Dios dijo que sus ojos están sobre ti, Él creó y formó cuidadosamente tu cuerpo. Él valora cada una de tus oraciones y ninguna es en vano. Tus oraciones y súplicas son un valioso uso del tiempo, preciosas peticiones que Él recibe en su trono. La oración eficaz implica mucho más que solo murmurar palabras, debes saber orar. Los discípulos se dieron cuenta de esto cuando se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. No adivinas cómo orar, tú aprendes. Hay una manera correcta de orar. No deberías simplemente hacer pedidos al azar, debes entender cómo funciona la oración. Debes conocer los conceptos básicos sobre la oración. La oración es una comunicación bidireccional, oras al Padre en el nombre de Jesús y haces tus peticiones a Dios según su voluntad. Tener este conocimiento fundamental te ayudará a estar un paso por delante de los trucos del diablo porque cuando oras correctamente, tus oraciones son poderosas sin importar lo que diga el diablo. El truco del diablo es hacerte sentir que tus oraciones no valen nada y que estás perdiendo el tiempo. Tu respuesta no debería ser discutir, su respuesta es aprender diligentemente cómo funciona la oración, comprender la dinámica de las oraciones efectivas y el significado del silencio de Dios. Debes estar bien equipado con ganas y conocimientos. Por ejemplo, Dios no contesta tus oraciones para satisfacer tus lujurias y deseos mundanos, Él rechaza tal oración. Por eso Jesús dijo en Mateo 6, 9-10, Por tanto, orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Este patrón proporciona una secuencia para su oración. Aquí está la promesa que Dios tiene para usted, 1 Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Deja que la voz de esta escritura se vuelva más fuerte que cualquier otra voz diciéndote que Dios no escuchará tu clamor. Truco número 3, te hace dudar de las promesas de Dios. Muchos creyentes hoy no conocen la integridad de Dios ni su palabra y no comprenden su naturaleza. Piensan que Dios es como otro ser humano, con defectos e inconsistencias, y por eso tienen dificultades para confiar en Él cuando habla. Este fue el primer truco que el diablo usó en la creación cuando tentó a Eva. Le hizo una pregunta en Génesis 3:1, ¿realmente dijo Dios, no comerás de ningún árbol del jardín? El truco del diablo fue hacer que Eva dudara de lo que Dios había dicho y comenzara a cuestionar. El diablo sabe que tiene ventaja sobre ti si logra despertar dudas en tu corazón. Le dijo a la mujer que ella no moriría, incluso después de que Dios dijo que al comer el fruto morirían. La duda surge al escuchar las palabras del diablo, así como la fe surge al escuchar las palabras de Dios. Escuchar lo que dice el diablo siempre siembra dudas en tu corazón. Esta es una de tus armas más poderosas contra los creyentes, por eso debes aprender a proteger tu mente.
Si Dios te ha dicho algo, intenta por todos los medios guardarlo en tu corazón y sigue creyendo, aunque todavía no te parezca posible. La palabra del Señor es siempre sí y amén, lo que significa que se cumplirá. Las Escrituras dicen correctamente que todo lo que no se hace por fe es pecado, lo que significa que cualquier cosa que hagamos sin creer en nuestro corazón es pecado ante Dios. Cuando Dios te da una palabra, espera que la cumplas, pero no puedes hacerlo de manera efectiva hasta que realmente conozcas el carácter de Dios. Las Escrituras dicen esto acerca de Dios en Números 23:19. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para cambiar de opinión. Él habla y actúa, promete y cumple. La naturaleza de Dios es inmutable y Él siempre se asegura de que sus palabras se cumplan, ya que cumple su palabra por encima de todo. Dios no promete en vano, tus palabras vienen con el poder y la capacidad de cumplir lo prometido. Comprender esto acerca de Dios es fundamental para derrotar las tácticas de Satanás. Siempre que encuentres algo escrito en la palabra de Dios sobre ti, tómalo en serio y recuerda que si Dios lo dijo, lo cumplirá. El diablo intenta convertir las palabras de Dios en mentiras y hacerte dudar antes de que veas las promesas hechas realidad. Quiere que pierdas la fe en la integridad y capacidad de Dios. Cuando pierdes la fe, lo pierdes todo. La manera de superar esta táctica es pelear la buena batalla de la fe, como dijo el apóstol Pablo, negándose a ceder a sugerencias y percepciones erróneas acerca de Dios. El diablo intentará robar tu fe sugiriendo cosas contrarias a lo que Dios ha dicho. Responde rechazando estas dudas de inmediato y mantén la fe en la palabra de Dios. Guarda tu corazón diligentemente y continúa buscando la palabra que Dios te ha dado. Cuando surja la duda, recuérdale al diablo lo que Dios dijo y cumple esa palabra. No abandonéis la palabra de Dios para aceptar las mentiras del diablo. Compra la verdad y aférrate a ella. Truco número 4. El diablo te hace pensar que Dios no puede perdonarte. Cada vez que no cumples con las justas demandas de Dios y caes en la tentación, el diablo trata de hundirte en la condenación y la autocompasión. Saca tu pasado a la superficie y te hace creer que Dios nunca te perdonará tus errores. Esto es contrario a las Escrituras. La Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios siempre promete perdonar cuando confiesas y te alejas de tus pecados. Aunque el estándar de Dios es la santidad, su misericordia proporciona perdón por tus defectos. Sin embargo, el perdón no significa necesariamente eliminar las consecuencias del pecado. Dios advierte contra ciertos actos para evitar problemas innecesarios, pero si te arrepientes, Él te perdonará. Otro truco del diablo es alejarte de la palabra de Dios. Con el ajetreo de la vida cotidiana, las exigencias y las distracciones, es fácil engañarse haciéndonos creer que la palabra de Dios no es esencial para su crecimiento espiritual. El diablo puede hacerte ver la Biblia como un libro que debe abrirse solo los domingos, o darte muchas excusas para no estudiar la palabra en persona. Incluso los ministros pueden caer en este truco y estudiar la Biblia solo para preparar sermones para otros. Esta es una trampa para secaros espiritualmente. Las Escrituras llaman a la palabra de Dios su alimento espiritual. Así como tienes cuerpo físico, también tienes alma y espíritu. Tu espíritu se alimenta de la palabra de Dios, así como tu cuerpo necesita alimento para sobrevivir. Sin comida no se puede aguantar mucho. La Biblia nos enseña que, como bebés recién nacidos, debemos desear la leche espiritual pura de la palabra para poder crecer. De la misma manera creces espiritualmente cuando te alimentas de la palabra de Dios. Una persona que no estudia la palabra de Dios se vuelve espiritualmente débil, volviéndose vulnerable al ataque e incapaz de resistir al diablo. Por eso el enemigo utiliza este truco de forma tan sutil. Una persona puede pasar meses sin dedicar tiempo personal a la palabra de Dios.
La única manera de combatir esto es reservar intencionalmente tiempo en su agenda para estudiar la palabra de Dios. Puedes leer por capítulos, personajes o temas, pero lo más importante es que te alimentes de la palabra de Dios diariamente para fortalecerte y contraatacar al enemigo. Tu fe proviene de la palabra de Dios y tu arma espiritual contra el diablo es la palabra de Dios en ti. Tu herencia en Cristo solo puede ser reclamada a través de la palabra de Dios. Cuando el diablo intente convencerte de que ignores tu tiempo de estudio de palabras, recuérdale que es la única manera de mantener vivo tu espíritu. No permitas que las prisas de la vida cotidiana te impidan estudiar la palabra de Dios. Otro truco del diablo es hacerte creer que no necesitas a la gente. Esta es una mentira poderosa que ha derribado a muchas personas importantes. El diablo sugiere que puedes tener éxito solo, que no necesitas ayuda ni amigos de confianza y que todos los que te rodean son malvados. Quiere que te aísles. ¿Alguna vez has notado que la mejor manera de apagar un carbón encendido es separarlo de los demás carbones? Muere de forma natural, sin que tengas que eliminarlo activamente. Si el diablo quiere destruirte, primero te separa de las personas de ideas afines, de los creyentes que podrían ayudarte, y se asegura de que te dejen en paz. Estar solo no significa necesariamente que no habrá nadie a tu alrededor. El diablo os rodeará de personas que apoyarán sus planes equivocados y os harán ver como enemigos a quienes deberían ser vuestra cobertura espiritual. Una vez que te ataca en este estado, caes sin apoyo porque te has alejado de las personas que podrían ayudarte. Cuando Jesús comenzó su ministerio, lo primero que hizo fue encontrar 12 hombres para trabajar con él. Hay una razón para esto. Dios es un solo ser, pero compuesto de 3 personas, debido a la funcionalidad y operación divina. Las Escrituras dicen que una cuerda triple no se rompe fácilmente. Necesitas gente de calidad a tu alrededor para tener éxito. Solo puedes llegar rápido, pero para llegar lejos, ve acompañado. Nadie logra nada solo, todos necesitan apoyo. Por supuesto, no es posible comprometerse con todos, pero es esencial tener verdaderos amigos en quienes confíes y con quienes puedas hablar con sinceridad. Construya amistades con las personas adecuadas y su luz brillará cada vez más. Nunca pienses que no necesitas gente. El método de Dios para llegar a los hombres es a través de los hombres mismos. Si Él necesita bendecirte, favorecerte o brindarte grandes oportunidades, utilizará personas para hacerlo. Por lo tanto, aprenda a mantener relaciones para frustrar los planes del diablo. En el pasado, es posible que haya sido una persona de principios y disciplina, estableciendo límites y reglas que garantizaban su seguridad. El diablo intentará convencerte de que bajes estos estándares diciéndote que no seas tan duro contigo mismo. Quizás le sugiera que viva la vida al máximo, aceptando cosas que sabe que la Biblia desaprueba. Esta es una trampa del diablo para meterte en problemas mayores. Si no puede obligarte a desobedecer directamente, intentará rebajar sus estándares. Si rompes la valla protectora que te rodea, la serpiente, el diablo, puede entrar para robar, matar y destruir. El diablo es astuto y sutil, por eso debemos mantener altos nuestros estándares. Pregúntese, ¿qué defiendo? ¿Estoy bajando mis estándares? Lo espiritual controla lo físico y nunca debes olvidarlo. Todo lo que ves en el mundo físico es un reflejo de lo que está sucediendo en el reino espiritual invisible. Solo porque algo sea invisible no significa que no sea real. Cuando el diablo quiere engañarte, te hace pensar que la vida es solo física, que lo único que importa es lo que puedes ver y tocar. Si bien es importante lidiar con lo físico, eso no es todo lo que hay. Las Escrituras dicen en 2 Corintios 4:18, así que no fijamos nuestros ojos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno.
Para evitar caer en estos trucos, mantente enfocado en lo espiritual y no te dejes engañar por las apariencias físicas. El mundo espiritual es eterno, mientras que el mundo físico es temporal. Uno influye en el otro, y si todo está correcto en lo espiritual, esto se manifestará en lo físico. Para cambiar un resultado en lo físico, debes comenzar en lo espiritual, trabajando en ello para que se refleje en el mundo físico. No se altera el mundo físico intentando cambiarlo directamente, lo transformas influyendo en lo espiritual. Si toda tu atención está en este mundo físico, no buscarás a Dios como deberías. Cuando oréis, vuestras peticiones solo serán por necesidades materiales, y vuestro trabajo solo estará encaminado a haceros un nombre en la tierra. Pero esto no es lo que Dios quiere. Jesús dijo en la Biblia: trabajad no por la comida que se echa a perder, sino por la comida que permanece para vida eterna, la que os dará el Hijo del Hombre. Tu prioridad debe ser cuidar tu bienestar espiritual, lo que se reflejará en cómo empleas tu tiempo, dinero y vida. Si comienzas a volverte carnal, recuerda lo que dice la Biblia: la mente dominada por la carne es muerte, pero la mente dominada por el Espíritu es vida y paz. Otro truco del diablo es hacerte creer que no necesitas a la gente. Esta es una mentira poderosa que ha derribado a muchas personas importantes. El diablo sugiere que puedes tener éxito solo, que no necesitas ayuda ni amigos de confianza y que todos los que te rodean son malvados. Quiere que te aísles. ¿Alguna vez has notado que la mejor manera de apagar un carbón encendido es separarlo de los demás carbones? Muere de forma natural, sin que tengas que eliminarlo activamente. Si el diablo quiere destruirte, primero te separa de las personas de ideas afines, de los creyentes que podrían ayudarte, y se asegura de que te dejen en paz. Estar solo no significa necesariamente que no habrá nadie a tu alrededor. El diablo os rodeará de personas que apoyarán sus planes equivocados y os harán ver como enemigos a quienes deberían ser vuestra cobertura espiritual. Una vez que te ataca en este estado, caes sin apoyo porque te has alejado de las personas que podrían ayudarte. Cuando Jesús comenzó su ministerio, lo primero que hizo fue encontrar 12 hombres para trabajar con él. Hay una razón para esto. Dios es un solo ser, pero compuesto de 3 personas, debido a la funcionalidad y operación divina. Las Escrituras dicen que una cuerda triple no se rompe fácilmente. Necesitas gente de calidad a tu alrededor para tener éxito. Solo puedes llegar rápido, pero para llegar lejos, ve acompañado. Nadie logra nada solo, todos necesitan apoyo. Por supuesto, no es posible comprometerse con todos, pero es esencial tener verdaderos amigos en quienes confíes y con quienes puedas hablar con sinceridad. Construye amistades con las personas adecuadas y su luz brillará cada vez más. Nunca pienses que no necesitas gente. El método de Dios para llegar a los hombres es a través de los hombres mismos. Si Él necesita bendecirte, favorecerte o brindarte grandes oportunidades, utilizará personas para hacerlo. Por lo tanto, aprenda a mantener relaciones para frustrar los planes del diablo. En el pasado, es posible que haya sido una persona de principios y disciplina, estableciendo límites y reglas que garantizaban su seguridad. El diablo intentará convencerte de que bajes estos estándares diciéndote que no seas tan duro contigo mismo. Quizás le sugiera que viva la vida al máximo, aceptando cosas que sabe que la Biblia desaprueba. Esta es una trampa del diablo para meterte en problemas mayores. Si no puede obligarte a desobedecer directamente, intentará rebajar sus estándares. Si rompes la valla protectora que te rodea, la serpiente, el diablo, puede entrar para robar, matar y destruir. El diablo es astuto y sutil, por eso debemos mantener altos nuestros estándares. Pregúntese, ¿qué defiendo? ¿Estoy bajando mis estándares? Lo espiritual controla lo físico y nunca debes olvidarlo. Todo lo que ves en el mundo físico es un reflejo de lo que está sucediendo en el reino espiritual invisible.
Solo porque algo sea invisible no significa que no sea real. Cuando el diablo quiere engañarte, te hace pensar que la vida es solo física, que lo único que importa es lo que puedes ver y tocar. Si bien es importante lidiar con lo físico, eso no es todo lo que hay. Las Escrituras dicen en 2 Corintios 4:18, así que no fijamos nuestros ojos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Para evitar caer en estos trucos, mantente enfocado en lo espiritual y no te dejes engañar por las apariencias físicas. El mundo espiritual es eterno, mientras que el mundo físico es temporal. Uno influye en el otro, y si todo está correcto en lo espiritual, esto se manifestará en lo físico. Para cambiar un resultado en lo físico, debes comenzar en lo espiritual, trabajando en ello para que se refleje en el mundo físico. No se altera el mundo físico intentando cambiarlo directamente, lo transformas influyendo en lo espiritual. Si toda tu atención está en este mundo físico, no buscarás a Dios como deberías. Cuando oréis, vuestras peticiones solo serán por necesidades materiales, y vuestro trabajo solo estará encaminado a haceros un nombre en la tierra. Pero esto no es lo que Dios quiere. Jesús dijo en la Biblia, trabajad no por la comida que se echa a perder, sino por la comida que permanece para vida eterna, la que os dará el Hijo del Hombre. Tu prioridad debe ser cuidar tu bienestar espiritual, lo que se reflejará en cómo empleas tu tiempo, dinero y vida. Si comienzas a volverte carnal, recuerda lo que dice la Biblia, la mente dominada por la carne es muerte, pero la mente dominada por el Espíritu es vida y paz.